Hola, ¿qué tal? Les mando un cordial saludo, esperando se encuentren muy bien. Mi nombre es Miriam Montserrat Espinosa Frost. Soy egresada de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo. Cursé la licenciatura de Contaduría Pública y Auditoría. Actualmente colaboro en el área contable de una empresa de servicio que tiene más de 60 años de presencia en la región lagunera. A continuación abordaremos el tema Principios de contribución y tipos de contribuciones en México. Para esto es necesario citar el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dicta que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria, a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como la legalidad, proporcionalidad, generalidad, equidad, etc. Partiendo de esto, hay que mencionar que las contribuciones tienen una finalidad, que es proveer al Estado recursos económicos para realizar los gastos públicos para que ellos puedan cumplir con los objetivos propuestos en su planeación. Los principios de la contribución se refieren a los criterios fundamentales que guían el diseño y la implementación de los sistemas de tributación. Estos principios buscan establecer bases justas, equitativas y eficientes para la recaudación de los impuestos. En México, los principios de contribución están fundamentados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras diversas leyes fiscales. El principio de la legalidad nos dice que los impuestos deben establecerse mediante leyes, las cuales deben de emanar del Congreso de la Unión. La autoridad fiscal deberá basar sus actos en disposiciones legales y no puede imponer contribuciones que no estén previstas en la ley. La legalidad en el contexto fiscal juega un papel crucial para garantizar los derechos de los contribuyentes. Para esto hay que establecer las obligaciones claramente. Esta legalidad garantiza que las obligaciones fiscales de los contribuyentes estén claramente establecidas en la ley. Por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación se especifican los deberes de los contribuyentes, cómo presentar las declaraciones, pagar los impuestos y cumplir con otras obligaciones fiscales. Sí, el principio de la legalidad nos ayuda a la prohibición de actuaciones arbitrarias, impide que las autoridades fiscales actúen de manera arbitraria contra los contribuyentes, y cualquier acción debe de basarse en disposiciones legales específicas. Si una autoridad fiscal emite una resolución sin fundamento legal, el contribuyente tiene el derecho de impugnar por dicha resolución. ¿Sí? Tienen el derecho a conocer los fundamentos legales de cualquier actuación fiscal en su contra, y esto incluye los derechos de ser notificados en cualquier revisión, auditoría o requerimiento fiscal. Además, se les brinda la oportunidad de presentar pruebas y defenderse antes de que se emita una resolución definitiva. En caso de algún desacuerdo con una resolución fiscal, los contribuyentes tienen el derecho de impugnarla. Pueden recurrir a instancias judiciales o administrativas para revisar la legalidad de estas actuaciones fiscales. Y estos ejemplos nos resaltan la importancia de la legalidad en el ámbito fiscal para proteger nuestros derechos como contribuyentes, asegurando que las acciones de las autoridades fiscales estén respaldadas por leyes claras y específicas. El principio de la generalidad. Este nos dice que todos somos iguales ante la ley y que los impuestos deben de aplicarse de manera general y no discriminatoria. Todos los contribuyentes que nos encontremos en una situación similar debemos de ser tratados de manera equitativa. Por ejemplo, si dos empresas tienen ingresos similares, deberían de enfrentar una carga tributaria similar, independientemente de otros factores. Así también, la generalidad nos garantiza que los derechos y las obligaciones fiscales se apliquen de manera igualitaria. Todos los contribuyentes que se encuentren en la misma situación deben de tener el mismo acceso a los beneficios fiscales y debemos cumplir con las mismas obligaciones tributarias. La generalidad también nos implica que una amplia base de contribuyentes compartan la carga fiscal, y esto evita que un pequeño grupo de contribuyentes asuma la mayoría de la carga tributaria, promoviendo la equidad en la distribución de la carga fiscal. La generalidad nos garantiza que las contribuciones no estén diseñadas para favorecer o perjudicar a ciertos grupos de contribuyentes. Esto nos ayuda a evitar distorsiones en el mercado y a asegurar una competencia justa. La generalidad también fomenta la participación de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones.
Esto contribuye a la estabilidad y sostenibilidad del sistema tributario. A continuación hablaremos del principio de la proporcionalidad, que nos dice que la carga fiscal debe de ser proporcional a la capacidad económica del contribuyente. Este principio busca que quienes tienen más capacidad económica contribuyan en mayor medida. La proporcionalidad se refleja en las escalas progresivas de impuesto, por ejemplo el impuesto sobre la renta, que a medida que los ingresos aumentan, la tasa impositiva también aumenta. También se pueden implementar deducciones y exenciones fiscales específicas para los contribuyentes con ingresos más bajos, y esto nos va a garantizar que una mayor proporción de sus ingresos se mantenga libre de impuestos para satisfacer sus necesidades básicas. Las contribuciones empresariales, por ejemplo, pueden diseñarse de manera proporcional. Una empresa con mayores ingresos podría enfrentar tasas impositivas más altas que una empresa con ingresos más modestos. Los impuestos al consumo pueden ser proporcionales al gravar ciertos bienes y servicios, pero se pueden aplicar exenciones o tasas reducidas para bienes esenciales, por ejemplo, la canasta básica, asegurando que la carga no sea excesiva para aquellos con ingresos más bajos. Las legislaciones fiscales pueden permitir deducciones por gastos necesarios, como son la educación o la salud, contribuyendo a que la carga tributaria sea proporcional a las necesidades y capacidades económicas de todos los contribuyentes. Hablemos ahora del principio de la equidad. Los impuestos deben de distribuirse de manera justa entre los contribuyentes. Este principio busca evitar que la carga fiscal sea desproporcionada para ciertos sectores de la población. Como anteriormente lo mencionábamos, el ejemplo más claro es la ley del impuesto sobre la renta. Esta ley tiene una escala progresiva y este enfoque implica que aquellos que tienen mayores ingresos contribuyen proporcionalmente más al sistema tributario, promoviendo la equidad. También la implementación de programas que otorgan deducciones o créditos fiscales a contribuyentes con ingresos bajos es un ejemplo de equidad. Esto nos ayuda a reducir la carga tributaria para aquellos que tienen menor capacidad económica. También implementar medidas efectivas para combatir la evasión fiscal contribuye a la equidad, ya que asegura que todos los contribuyentes cumplamos con nuestras obligaciones fiscales de manera justa y proporcional. Principio de no confiscatoriedad. Los impuestos no pueden tener un carácter que resulten confiscatorios, es decir, que expropien injustamente la propiedad o los ingresos de los contribuyentes. Establecer límites a las tasas de impuestos nos ayuda a evitar que éstas sean tan altas que representen una carga confiscatoria para los contribuyentes. Por ejemplo, limitar la tasa del impuesto sobre la renta garantiza que los contribuyentes no enfrenten una carga tributaria excesiva. La no confiscatoriedad implica considerar la capacidad económica de los contribuyentes al establecer impuestos. Se evita imponer tasas que afecten desproporcionadamente a aquellos con menores ingresos. Antes de implementar cambios fiscales significativos, las autoridades pueden y deben realizar evaluaciones del impacto económico para asegurarse de que las medidas no resulten confiscatorias para ciertos segmentos de la población o algunos sectores empresariales. Principio de certeza. Los contribuyentes deben poder prever con certeza la carga fiscal que se les impondrá. Las leyes fiscales deben de ser claras y comprensibles. La redacción clara y comprensible de las leyes fiscales es esencial para proporcionar esta certeza. Los términos y disposiciones deben de ser accesibles y comprensibles para que ellos puedan conocer sus derechos y sus obligaciones. También la publicación oportuna de normativas fiscales proporciona certeza, ya que esto nos permite conocer las reglas que rigen nuestra situación fiscal con anticipación. Esto incluye la publicación de reformas fiscales y cambios en las disposiciones legales. A su vez, la certeza implica que los contribuyentes no deben de enfrentar cambios arbitrarios en su situación fiscal. Las autoridades fiscales deben de basar sus decisiones en la legislación existente y no tomar medidas imprevistas. En el proceso de fiscalización, la certeza se garantiza mediante la transparencia. Los contribuyentes deben de ser informados de manera clara sobre las razones de una revisión fiscal y deben de tener la oportunidad de presentar pruebas y defenderse. La publicación de criterios normativos y de interpretaciones oficiales proporciona certeza al aclarar la interpretación que las autoridades fiscales nos dan a ciertas disposiciones legales. Esto nos ayuda a los contribuyentes a entender cómo se aplicarán las leyes en unas situaciones específicas. Y en este mismo tema, la definición clara de plazos para el cumplimiento de estas obligaciones fiscales nos proporciona certeza, ya que al saber cuándo presentar nuestras declaraciones, pagar impuestos y cumplir con otros requisitos, nos permite hacer una planeación adecuada.
Principio de simplicidad. El sistema fiscal debe de ser simple y de fácil comprensión. Esto facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Esto garantiza que las normativas fiscales y los procesos administrativos sean claros, comprensibles y fáciles de cumplir. Por ejemplo, el proporcionar formularios de declaración de impuestos simplificados facilitará a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Reducir la complejidad de estos formularios evita errores y facilita el proceso de presentación. También la implementación de sistemas de pago en línea simplifica el proceso de pago de impuestos. Los contribuyentes pueden realizar sus pagos de manera electrónica, ahorrando tiempo y reduciendo la carga administrativa. También no podemos dejar de lado la habilitación de plataformas digitales para la presentación de nuestras declaraciones de pago de impuestos. Esto simplifica el proceso de una manera muy simple. Los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones en línea, reduciendo la necesidad de trámites en papel como antes se hacía. La clasificación clara de categorías también nos simplifica la determinación de las obligaciones fiscales. Si nosotros tenemos claramente identificados a qué categoría pertenecemos y cuáles son nuestras responsabilidades, se nos es más fácil cumplir con nuestras obligaciones. El que nos proporcionen capacitación y asesoramiento facilita la comprensión de nuestras obligaciones fiscales. Con materiales educativos que sean claros y accesibles, podemos llegar a un cumplimiento adecuado. Principio de no retroactividad. Las leyes fiscales no deben de aplicarse retroactivamente, es decir, no deben de afectar situaciones económicas que ocurrieron antes de su entrada en vigor. Una ley fiscal nueva o modificada debe de indicar claramente su fecha de entrada en vigor, y esto garantiza que solo se aplique a partir de esa fecha y no afecte las transacciones realizadas antes de ese momento. Si se modifica una deducción o beneficio fiscal, la no retroactividad garantiza que los contribuyentes que ya han realizado inversiones o gastos bajo las reglas anteriores no se vean afectados negativamente por este cambio. En caso de cambios en las tasas de impuestos, la no retroactividad asegura que las nuevas tasas se apliquen solo a los ingresos generados después de la fecha de entrada en vigor de esta nueva ley, preservando la estabilidad y la previsibilidad fiscal. Si se identifica un error en la administración fiscal, la corrección no debe tener efectos retroactivos que perjudican a los contribuyentes. La no retroactividad limita la capacidad de hacer correcciones que afecten situaciones ya consolidadas. También la no retroactividad protege a los contribuyentes al evitar la aplicación retroactiva de sanciones o multas que no estaban previamente tipificadas como infracciones tributarias. Hablemos del principio de economía. La administración y la recaudación de impuestos deben de realizarse de manera eficiente, minimizando los costos tanto para el gobierno como para los contribuyentes. Estos principios son esenciales para asegurar que el sistema fiscal en México sea justo, sea transparente y eficiente. Diseñar procedimientos de declaración de impuestos simples y directos reduce la carga administrativa para los contribuyentes, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones fiscales. También la automatización y la implementación de sistemas para la presentación de declaraciones y el procesamiento de pagos reduce la necesidad de trámites manuales, ahorrando el tiempo y los recursos a los contribuyentes. También mencionamos anteriormente el uso de la tecnología para los procesos de auditoría. Nos permite una revisión más eficiente de la información fiscal, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones. Consolidar varias obligaciones fiscales en un solo proceso simplifica el cumplimiento para los contribuyentes al reducir la complejidad y el tiempo necesario para cumplir con los deberes tributarios. También eliminar trámites y requisitos redundantes o innecesarios simplifica el proceso administrativo, evitando cargas adicionales y costos asociados con la documentación excesiva. Especificar claramente los documentos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones evita la solicitud de información innecesaria, ahorrando tiempo y recursos también. También ofrecer una capacitación de manera clara y accesible para todos los contribuyentes sobre sus obligaciones facilita el entendimiento y reduce la necesidad de recursos adicionales para cumplir con las normativas. Proporcionar múltiples opciones y facilidades de pago como pagos en línea y planes de pago hace que el proceso sea más económico y más accesible para los contribuyentes. Recordemos que minimizar la burocracia de los procesos fiscales contribuye a la economía al reducir los costos administrativos para los contribuyentes y también para las autoridades fiscales. Ahora abordaremos los tipos de contribuciones que existen en nuestro país.
Según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en 4. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las cuales vamos a definir y desglosar de la siguiente manera. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas, tanto físicas como morales, que se encuentren en una situación jurídica prevista por la misma. Por ejemplo, tenemos un impuesto que es el directo, como el ISR, que grava los ingresos de las personas físicas y morales y se aplica tanto en los ingresos generados dentro del país como en los ingresos provenientes del extranjero, en ciertos casos, claramente. Otro ejemplo sería un impuesto indirecto, que es el IVA, que grava la venta de bienes y la prestación de los servicios. Es un impuesto indirecto ya que se traslada al consumidor final. La tasa general del IVA en México, como ya sabemos, es del 16%. Otro ejemplo de impuesto podría ser el impuesto especial sobre productos y servicios, conocido como IEPS. Grava la producción y la venta de bienes específicos como tabaco, alcohol, combustibles, bebidas azucaradas, entre otros. También en esta clasificación aparecen las aportaciones de seguridad social, las cuales son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Muy bien, cuando se crea una relación obrero-patronal, no solo se aseguran las cuestiones de salud, también se aseguran cuestiones como maternidad, guarderías, riesgos de trabajo, cesantía y vejez, vivienda, entre otras. Estas aportaciones hay que recordar que son tripartita, donde no solamente contribuye el patrón, también contribuye el trabajador y el Estado. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Las contribuciones de mejoras están vinculadas con la realización de estas obras, como la construcción de calles, aceras, sistema de alcantarillado, iluminación pública, entre otras. La característica fundamental de estas contribuciones es que gravan impuestos a aquellos que reciben un beneficio especial o diferenciado como resultado de esta realización de obra pública. Este beneficio puede manifestarse en un aumento de valor de la propiedad o en una mejora directa en las condiciones de vida de los contribuyentes. Se justifica en función de esta conexión directa entre la inversión y el beneficio específico para algunos contribuyentes. Las contribuciones de mejoras deben estar respaldadas por una base legal clara. La legislación fiscal o normativa local establecerá las condiciones y los procedimientos para la imposición de estas contribuciones. Antes de esto se debe de realizar una evaluación para determinar el beneficio económico que obtendrían los contribuyentes afectados, y esto puede implicar la valoración de propiedades, estudios económicos y otros análisis para calcular la contribución de cada propietario. Como último punto, en la clasificación de las contribuciones tenemos los derechos. Estas son contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta la nación. Las contribuciones de derechos implican una contraprestación directa por servicios específicos o beneficios proporcionados por el gobierno. Quienes pagan estas contribuciones esperan recibir un servicio, un permiso o algún beneficio concreto a cambio de su pago. Estas contribuciones pueden estar relacionadas con la prestación de servicios públicos, como la emisión de documentos, el uso de instalaciones gubernamentales o la obtención de servicios especializados. También pueden incluir el pago por la facilitación de derechos, como el acceso a eventos públicos o la utilización de recursos gestionados por el gobierno. Las contribuciones de derechos se asemejan a tarifas por servicios específicos. Por ejemplo, el pago de una tarifa por la expedición de un pasaporte, la cédula profesional o el acceso a parques nacionales pueden considerarse como contribuciones de derechos. Estas contribuciones se utilizan para financiar precisamente los costos asociados con la prestación de estos servicios específicos. Estos fondos pueden destinarse al mantenimiento de las instalaciones, la contratación del personal especializado o a la mejora de los servicios ofrecidos. En muchos casos, la cuantía de la contribución está vinculada directamente al nivel del uso del servicio o al beneficio obtenido. Por poner un ejemplo, el costo de un permiso de construcción puede depender del tamaño del proyecto.
En resumen, las contribuciones de derecho son pagos voluntarios realizados por individuos a cambio de servicios específicos o la facilitación de derechos proporcionados por el gobierno. Están vinculados directamente al uso o beneficio obtenido y su recaudación se destina a financiar los costos asociados con esta prestación de estos servicios. Les agradezco muchísimo de su atención. Esto ha sido todo. Espero que el tema sea comprensible y sea de gran ayuda para ustedes. Esto de mi parte ha sido todo y pues gracias.